El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un suave color anaranjado, mientras yo, Javier, cerraba la gasolinera. Había sido un día largo, lleno de clientes que pasaban a llenar sus tanques y comprar bocadillos. Agradecía el silencio que se instalaba en el lugar. Con la última luz del día, apagué las luces de la tienda y me preparé para cerrar la caja. Mientras contaba el dinero, una sensación de satisfacción se apoderaba de mí. El trabajo en la gasolinera no era el más emocionante, pero me permitía llevar algo de dinero a casa y, sobre todo, mantenerme alejado de problemas. Mi mente divagaba sobre qué haría esa noche. Quizás ver una película o simplemente leer un libro. De repente, la puerta se abrió y dos hombres entraron. Uno era un tipo robusto, con una barba descuidada y una mirada que no me gustó desde el primer instante. El otro, más delgado, parecía nervioso. Movía las manos constantemente. «Buenas noches, amigo», dijo el robusto, acercándose al mostrador. «Queremos saber un poco sobre el servicio que ofrecen aquí». «Claro. ¿En qué puedo ayudarles?», respondí, intentando mantener la cordialidad. «Escuchamos que tienen un buen sistema de lubricación para autos. ¿Es cierto?», preguntó el delgado, mientras miraba a su alrededor, como si estuviera buscando algo más que productos. «Sí, tenemos varias opciones. Depende del tipo de vehículo que tengan», contesté, comenzando a distraerme con la conversación. Los hombres continuaron haciendo preguntas triviales sobre productos, pero había algo en su tono, en su forma de mirar, que no me dejaba tranquilo. Intenté concentrarme en lo que decían, pero mi instinto me decía que había más de lo que aparentaban. «¿Y qué tal la comida rápida?», dijo el robusto, señalando hacia la sección de snacks. «¿Recomiendas algo?». Los nachos son bastante populares y las papas fritas recién hechas también están buenas», respondí, tratando de mantener la calma. Mientras hablaba, noté que el robusto lanzó una mirada cómplice a su compañero y mi corazón comenzó a latir más rápido. Las palabras de su amigo se volvieron un eco distante. Mi mente se concentraba en la tensión que se acumulaba entre nosotros. «Oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó el delgado, acercándose un poco más al mostrador. «Un par de años, más o menos», contesté, sintiendo un nudo en el estómago. Fue en ese momento que el robusto se inclinó un poco hacia adelante y la sonrisa en su rostro se tornó inquietante. Algo no estaba bien. «¿Tienes algún problema, amigo?», preguntó, su voz ahora mucho más firme. «No, no hay problema», respondí, intentando sonar despreocupado, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. Los dos hombres intercambiaron otra mirada y en un instante el ambiente cambió. El delgado se movió rápidamente, cubriendo mi boca con su mano, mientras el robusto se abalanzaba sobre mí. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. El dolor me golpeó en la cabeza y la oscuridad se apoderó de mis sentidos. El último pensamiento que cruzó mi mente antes de perder la conciencia fue la extraña conexión que sentía con ellos. Una sensación de que no eran simples criminales. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en esa idea, caí al suelo, dejando que la noche se tragara mi mundo. El aire de la gasolinera era pesado, impregnado del aroma a gasolina y a productos de limpieza. La luz fluorescente parpadeaba de manera intermitente, creando sombras que danzaban en las estanterías. Era una noche tranquila, y eso me daba una sensación de seguridad que en retrospectiva era completamente engañosa. No había clientes a la vista, y la única compañía que tenía era el suave zumbido del refrigerador que mantenía frías las bebidas. De repente, la puerta se abrió y un par de hombres entraron. Uno de ellos, Martín, tenía una sonrisa que me pareció demasiado amplia, como si supiera algo que yo no.
Su compañero Luis tenía una mirada más sombría, como si estuviera evaluando cada rincón de la gasolinera. «Hola, joven. ¿Qué tal?», saludó Martín, acercándose a mí con pasos lentos, casi calculados. «Bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarles?», respondí, intentando parecer amable, aunque una ligera inquietud comenzaba a formarse en mi estómago. «Estamos buscando un par de cosas. ¿Tienes aceite de motor?», preguntó Luis, cruzando los brazos. «Sí, claro. Está en la parte de atrás», contesté, señalando la dirección con la mano. Mientras hablaba, Martín se acercó un poco más, demasiado cerca para mi comodidad. No entendía por qué me sentía inquieto. Era solo un par de clientes, después de todo. Pero mientras Martín se inclinaba hacia mí, pude notar su mirada fija, casi como si estuviera sopesando mis reacciones. «Me gustaría saber si también tienen filtros de aire», dijo Martín, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. «Sí, tenemos. Están justo al lado del aceite», respondí, forzando una sonrisa. Mientras hablaba, noté que Luis se movía hacia un lado, como si estuviera bloqueando la salida. Mi corazón empezó a latir más rápido de lo normal. De repente, sentí la mano de Luis en mi boca, silenciando mi grito. La confusión y el miedo se apoderaron de mí en un instante. Martín aprovechó la distracción y con un rápido movimiento me golpeó en la cabeza. El dolor fue instantáneo y abrumador, como si un rayo hubiera atravesado mi mente. Todo se volvió negro. Cuando volví en mí, el mundo parecía girar. Abrí los ojos lentamente, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. La gasolinera estaba en un estado de caos. Productos esparcidos por el suelo, el mostrador desordenado y el sonido de pasos apresurados que resonaban en mis oídos. Me costó orientarme, mi mente nublada por la confusión y el terror. ¿Qué pasó?», murmuré, tratando de recordar. El eco de mi voz me devolvió a la realidad, pero la angustia creció al darme cuenta de que había sido víctima de un asalto. Me esforcé por levantarme, pero mi cuerpo parecía no responder. La imagen de Martín y Luis se repetía en mi mente, sus rostros distorsionados por la violencia. Mi corazón se aceleró al recordar que me habían robado el dinero de la caja. «¡Malditos!», grité, aunque mi voz era apenas un susurro. La rabia y la impotencia se apoderaron de mí. Tenía que hacer algo. Tenía que llamar a la policía. Con un esfuerzo titánico, me arrastré hacia el teléfono. Mis brazos y piernas parecían de plomo, y cada movimiento era una lucha contra el dolor que se intensificaba. Logré alcanzar el teléfono y, temblando, marqué el número de emergencias. «Policía, necesito ayuda. Fui asaltado en la gasolinera», dije, mi voz temblorosa, pero decidida. «¿Puede darme su ubicación?», preguntó la operadora, su tono profesional contrastando con mi caos interno. «Sí, estoy en la gasolinera de la carretera 5, cerca del pueblo». Mi voz se quebró mientras comenzaba a sentir la adrenalina fluir, mi determinación surgiendo entre las grietas del miedo. Colgué y me senté en el suelo, rodeado de productos derribados. La angustia me inundó al darme cuenta de que no solo había perdido dinero, sino que había sido testigo de algo oscuro y aterrador. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué me eligieron a mí? Con cada pregunta, la necesidad de respuestas se hacía más apremiante, y así, en medio de la confusión, supe que tenía que descubrir la verdad detrás de ese asalto, aunque me costara lo que me costara. Desperté en el suelo de la gasolinera. El aroma a gasolina mezclado con el de los productos derramados me envolvía. Mi cabeza latía con un dolor punzante que parecía multiplicarse con cada intento de moverme. Abrí los ojos lentamente, tratando de enfocar mi visión.
pero todo era un borroso caos de estantes caídos y productos esparcidos. ¿Qué demonios pasó?, pensé mientras intentaba recordar. Con esfuerzo, me senté apoyando mi espalda contra el frío y duro suelo. El piso estaba cubierto de frascos de refresco, bolsas de papas y algunos productos que habían caído del estante. Entonces, un destello de memoria atravesó mi mente. Martín y Luis, sus rostros, sus voces, la sensación de peligro que había comenzado a inundar el aire. ¡No!, grité, en un susurro, mientras la realidad del robo se apoderaba de mí. El dinero de la caja era lo primero que debía haber pensado, pero mi mente aún estaba enredada en la confusión. Las imágenes de la noche anterior comenzaron a tomar forma en mi mente. Las risas, las preguntas triviales que me habían hecho para distraerme, y luego el golpe. Me llevé una mano a la cabeza y sentí un bulto. «Debo llamar a la policía», murmuré, sintiendo la urgencia crecer dentro de mí. Sin embargo, el dolor era casi insoportable y me costó un esfuerzo monumental arrastrarme hacia el teléfono que estaba en el mostrador. Mientras me movía, un par de botellas se rompieron bajo mi peso. El sonido del vidrio quebrándose resonó en el silencio de la gasolinera vacía. «No, no, no», repetía, como si al hacerlo pudiera detener el desastre. Finalmente, logré llegar al mostrador y con manos temblorosas levanté el teléfono. Mi corazón latía con fuerza y aunque sabía que debía marcar el número de emergencia, un momento de duda me atravesó. ¿Qué les diría? ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido si apenas lo entendía yo? Con un profundo respiro, finalmente marqué el número. Al otro lado, la voz del operador sonó tranquila, pero yo no podía calmarme. «Necesito ayuda». «Fui asaltado en la gasolinera», dije, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. «Los hombres, no sé, me golpearon y...» La voz del operador me instruyó a permanecer en la línea, pero mis pensamientos se dispersaron. ¿Qué haría después de esta llamada? ¿Cómo podría enfrentar a esos hombres que habían entrado en mi vida de esa manera? Colgué el teléfono y me apoyé en el mostrador, mirando a mi alrededor. La gasolinera, que antes había sido un espacio familiar, ahora se sentía como un campo de batalla. Me preguntaba si algún cliente habitual habría visto algo, si alguien podría ayudarme a identificar a esos hombres. ¿Por qué a mí?, me cuestioné, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué había desencadenado esto? ¿Era solo un robo o había algo más oscuro detrás de todo? El tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba a la policía. La angustia me consumía y el dolor de cabeza no cedía. En mi mente, los fragmentos de la noche pasada se repetían. La mirada cómplice entre Martín y Luis. La forma en que uno se acercó demasiado y luego la oscuridad. ¿Por qué no pude defenderme?, pensé, sintiendo una oleada de impotencia. Finalmente, escuché sirenas a lo lejos. Mi corazón se aceleró. Por fin, pensé, pero al mismo tiempo, una nueva ola de ansiedad me invadió. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría algo que apenas comprendía? La puerta de la gasolinera se abrió y vi a los agentes entrar, sus rostros serios y decididos. «¿Está bien?», preguntó uno, acercándose. «No estoy seguro», respondí, mi voz apenas un susurro. «Me golpearon y... no sé qué más». Mientras comenzaban a hacer preguntas, la sensación de vulnerabilidad me envolvía. Tenía que recordar cada detalle, cada pequeño indicio que pudiera ser útil. Pero en ese momento solo quería que todo volviera a la normalidad, que la vida en la gasolinera fuera como antes, sin sombras ni sospechas. Pero ya no sería así. El sonido de la sirena de la policía aún resonaba en mis oídos cuando finalmente logré sentarme en el suelo de la gasolinera, aún aturdido
y con un dolor punzante en la cabeza. Los agentes estaban reunidos, murmurando entre ellos, mientras yo trataba de recomponer mis ideas. La confusión me envolvía como una niebla densa. Cada vez que intentaba recordar el rostro de mis atacantes, una sombra se interponía entre mis pensamientos. «Javier, ¿puedes describir a los hombres?», me preguntó uno de los policías, un tipo robusto con una mirada seria. Me pasé la mano por el cabello, sintiendo el sudor frío en mi frente. Intenté recordar, pero todo lo que venía a mi mente eran imágenes borrosas. Eran altos, creo. Uno tenía una chaqueta negra y el otro... no lo sé. Solo recuerdo que mi voz se quebró. ¿Puedes recordar algún detalle específico?, insistió el oficial, mientras su compañero revisaba las estanterías desordenadas. No, lo siento. Fue todo tan rápido. Un silencio incómodo se instaló en el aire. La frustración me invadía. ¿Cómo podía ser tan inútil? Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, entró un cliente habitual, don Ernesto, un hombre mayor que siempre compraba su café a las 10 de la mañana. Su rostro se tornó pálido al ver el caos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblorosa. «Un asalto, don Ernesto. 2 hombres me atacaron y...». No pude terminar la frase. El miedo reflejado en sus ojos me hizo sentir aún más vulnerable. «¿Los reconoces?», me interrumpió el policía, volviéndose hacia él. Don Ernesto frunció el ceño, observando el desorden. Luego soltó un suspiro profundo. «No he visto nada, pero he oído rumores. En el pueblo hay quienes conocen a esos tipos». Mis sentidos se agudizaron. Quizás don Ernesto sabía más de lo que decía. «¿Rumores? ¿Qué rumores?», pregunté, intentando mantener la calma. «Nada que te pueda ayudar, muchacho. Solo cosas de la calle», respondió, evitándome la mirada. La frustración creció en mí. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que investigar por mi cuenta. Cuando los agentes decidieron marcharse, me levanté del suelo, aún tambaleándome, y me dirigí hacia la salida. «Voy a preguntar a los vecinos», murmuré, casi para mí mismo. Don Ernesto me miró con preocupación. «Ten cuidado, Javier. A veces es mejor no saber». Pero eso no era una opción. Caminé por las calles del pueblo, la brisa fría de la noche golpeando mi rostro. La luna era la única testigo de mi determinación. Primero fui a casa de la señora Lupe, la anciana del barrio. Siempre tenía un ojo en todo lo que sucedía. «Lupe, ¿has visto a 2 hombres extraños por aquí?», le pregunté apenas entré. «¿Extraños?», repitió, frunciendo el ceño. «No, pero hace días vi a un par de jóvenes merodeando por la plaza. Uno de ellos tenía una cicatriz en la cara. Algo raro». La descripción me hizo estremecer. La imagen de Luis, el hombre que me había atacado, cruzó por mi mente. «¿Qué más sabes sobre ellos?», insistí, sintiendo que estaba cerca de algo. «No mucho, chico, pero si te metes con ellos, podrías meterte en problemas». Su advertencia fue clara, pero no me detendría. Continué mi camino, preguntando a otros vecinos, cada uno con un pequeño fragmento de información. Algunos me miraban con pena, otros con rechazo. La mayoría solo sabían que había algo sospechoso en el aire, pero pocos parecían dispuestos a hablar. Finalmente, llegué a la casa de Pedro, un viejo amigo de la infancia. Al verlo, recordé los días de juegos en el parque. «Pedro, ¿has visto a Martín o Luis?», pregunté con ansiedad. Su rostro se oscureció. «¿Por qué preguntas por ellos? No son buenos, Javier». «Sé que no lo son, pero necesito saber». Mi voz se quebró. «Escucha, no te metas en esto. A veces es mejor dejar las cosas en el pasado». Pero esa no era una respuesta para mí. La necesidad de entender lo que había pasado
de encontrar alguna conexión con mi pasado, me consumía. No puedo, Pedro. No puedo dejarlo ir. Respondí, decidido. Con cada respuesta que recibía, una sombra se alzaba en mi interior. Algo se gestaba en mi pecho, un sentimiento de que esta historia no había terminado. Necesitaba desentrañar el misterio que rodeaba a esos hombres. Estaba decidido a ir más allá, sin saber que la verdad que buscaba podría cambiarlo todo. La brisa nocturna acariciaba mi rostro mientras caminaba hacia la gasolinera, el único lugar que había conocido como hogar en los últimos años. Había pasado semanas desde aquel asalto que había dejado una marca profunda en mi vida. La confusión y el miedo se habían convertido en mis compañeros constantes, pero esa noche algo cambió. Mientras revisaba los estantes, algo llamó mi atención. Un viejo periódico amarillento que se había quedado atrapado entre las cajas de botellas. Con curiosidad, lo tomé entre mis manos y al abrirlo, mis ojos se posaron sobre una imagen familiar. Era Martín, el hombre que me había atacado, pero en la foto se veía mucho más joven. La noticia hablaba de su arresto por delitos similares en un pueblo cercano. La fecha era de hace más de una década. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué había hecho ese hombre para terminar en mi vida de esta manera? ¿Y qué había sido de él desde entonces? Las preguntas se agolpaban en mi mente y la incertidumbre se convertía en una necesidad de respuestas. ¿Qué tienes ahí, Javier? La voz de don Ernesto, un cliente habitual, me sacó de mis pensamientos. Lo miré y de repente recordé que él había estado en la gasolinera aquella noche fatídica. Su mirada era inquisitiva, pero había algo más. Una chispa de conocimiento oculto. Solo un viejo periódico, respondí, tratando de sonar despreocupado. Pero era obvio que no podía ocultar la tensión en mi voz. Don Ernesto se acercó. Su expresión se tornó seria. ¿Te gustaría saber más sobre Martín y Luis? ¿Sabes quiénes son? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. No podía creer que alguien pudiera tener información sobre ellos, sobre lo que había sucedido. Soy amigo de la infancia de esos dos, dijo con un susurro, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Sé que han estado involucrados en problemas, pero no pensé que llegarían a asaltarte. Mis pulsaciones se aceleraron. ¿Dónde están? Necesito saberlo. La urgencia en mi voz era palpable, y aunque sabía que era peligroso, algo dentro de mí deseaba encontrar a esos hombres y enfrentar la verdad. Son peligrosos, Javier. Te aconsejaría que te alejaras de todo esto, me advirtió don Ernesto, pero yo estaba decidido. La confusión y la rabia que sentía tenían que ser liberadas. Por favor, necesito saber, insistí. No puedo vivir con esto en la cabeza. Finalmente, don Ernesto cedió. Escucha, sé que Martín vive en un barrio marginal. Luis siempre ha estado a su lado. Pero si decides ir, ten cuidado. No son quienes eran antes. Mis pensamientos se agolpaban mientras escuchaba sus palabras. La idea de enfrentar a los hombres que me habían robado, de confrontar a los fantasmas de mi pasado, me daba tanto miedo como emoción. Sabía que debía actuar con cautela, pero la necesidad de cerrar este capítulo de mi vida era más fuerte. ¿Me dirías cómo llegar?, le pregunté, mi voz temblorosa. Don Ernesto asintió y me dio direcciones, pero antes de que pudiera irme, me detuvo con una mano en mi hombro. Recuerda, Javier, no todo lo que parece es lo que es. A veces, el pasado es más complicado de lo que imaginamos, me advirtió. Lo sé, respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza, pero necesito saber la verdad. Mientras me alejaba de la gasolinera, el peso de la incertidumbre me seguía como una sombra. Lo que había comenzado como un simple trabajo se había convertido en una búsqueda de respuestas,
Y ahora, con el corazón en la mano, estaba a punto de descubrir secretos que podrían cambiarlo todo. La noche era oscura, pero me sentía decidido a iluminar lo que había quedado en las sombras de mi vida. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de las casas destartaladas del barrio marginal. Caminaba con un nudo en el estómago, sintiendo cómo el aire denso y cargado de humedad se asentaba sobre mis hombros. La calle era un laberinto de sombras y murmullos, y cada paso me acercaba a la confrontación que tanto había esperado, pero que nunca había deseado. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?, murmuré para mí mismo, mientras observaba a los grupos de personas que se aglomeraban en las esquinas, intercambiando palabras en voz baja. La pista que había seguido me llevó hasta este lugar, hasta Luis, el hombre que había estado en el centro de mis pesadillas desde aquella noche fatídica. Sabía que tenía que encontrarlo, pero la incertidumbre me desgastaba. Detrás de un pequeño local de venta de comida, lo vi. Luis estaba sentado en un viejo banco de madera, con una expresión de desinterés. A medida que me acercaba, noté una cicatriz que le cruzaba el rostro, justo en la mejilla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa marca me era familiar, como si la hubiera visto en algún momento de mi infancia. Luis, lo llamé, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Él levantó la vista, pero no parecía reconocerme de inmediato. Luis, yo soy Javier. Su expresión cambió, pero no con la sorpresa que esperaba. Más bien, había un destello de reconocimiento que se apagó rápidamente. «No sé de qué hablas, amigo», respondió. Su tono era defensivo, como si intentara protegerse de algo que no estaba dispuesto a enfrentar. «No juegues. Sé que fuiste tú. Sé que estuviste en la gasolinera aquella noche», insistí, intentando no dejar que la ira nublara mi juicio. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué atacaste a alguien que solo estaba trabajando?» Luis se levantó lentamente. Su postura se volvió más amenazante. «No sé qué te contaron, pero no tengo nada que ver contigo, y mucho menos con tus problemas». Pero su mirada cambió de nuevo, y fue entonces cuando lo vi. La cicatriz. La misma que había marcado la cara de alguien más en mi memoria, alguien que había estado presente en mi infancia. De repente, los recuerdos comenzaron a fluir, imágenes de un pasado que había tratado de olvidar. Esa cicatriz. «Eres hijo de...», balbuceé, sintiendo el peso de la revelación. «Cierra la boca», gritó. Sus ojos destilaban furia, pero había algo más, algo que parecía quebrarse en su interior. «No hables de eso. No sabes nada de mí». «¿Hermanos?», pregunté, y la palabra salió como un susurro. «Eres mi hermano. ¿Es eso lo que intentabas decirme?». El aire se volvió pesado entre nosotros, y por un momento, el tiempo se detuvo. Luis se quedó en silencio, y la ira pasó a ser confusión. «No, no puede ser», dijo finalmente, con la voz temblando. «No quería que supieras. No quise que esto pasara. El robo lo hice porque necesitaba el dinero. Estaba en problemas». «¿Problemas? ¿Y pensaste que asaltarme era la solución? Me dejaste inconsciente». La frustración me dominaba, pero había un hilo de compasión que comenzaba a entrelazarse con mi enojo. «¿Cómo pudiste?». «Era mi única opción», respondió, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Te juro que no quería hacerte daño. Solo necesitaba salir del hoyo en el que estoy. Pensé que podría conseguir el dinero y desaparecer». «¿Desaparecer?». «A costa de mi vida». Las palabras salieron de mi boca como dardos, y podía ver cómo Luis se estremecía. «¿Qué más me has escondido? ¿Cuánto más tienes que ver con mi familia?». Luis bajó la mirada, como si el peso de su propia culpa le aplastara el alma. «No puedo seguir con esto, Javier.
No sé cómo decirte lo que realmente somos, pero lo que hice no fue solo por mí. En ese momento comprendí que la traición no venía solo de él. La historia que había vivido, la familia que pensaba conocer, tenía más capas de lo que jamás imaginé. Entonces, ¿es cierto? ¿Eres mi medio hermano? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Mi voz se quebró al enfrentar la realidad. Luis finalmente se acercó un paso y pude ver lágrimas en sus ojos, porque creí que podría protegerte, pero lo que hice no tiene perdón. Te lo juro, no quería que las cosas terminaran así. La confusión, el odio y la tristeza se entrelazaban en mi pecho, y en ese instante, la distancia que había entre nosotros se desvaneció, dejando solo la verdad dolorosa de que éramos más que extraños. Éramos familia, pero a un precio que ninguno de los dos estaba preparado para pagar.